Algunas veces hemos recibido un mensaje equivocado en nuestro celular y suele suceder. Algunas personas, buena gente, le dice se equivocó y uno rectifica y lo manda porque a veces no le contestan nada y usted cree que ya respondió y soledad. ¿Saben ese término, soledad? En cierta ocasión, un hombre abrió un mensaje de texto en su teléfono de un número que no estaba en sus contactos y preguntó lo que nosotros solemos hacer: ¿quién es? Ya ha pasado. ¿Quién es? Ese mensaje equivocado, esa pregunta, ¿quién es?, abrió la puerta para un intercambio de mensajes de dos personas que no se conocían entre sí, pero que a través de ese mensaje y esos mensajes se fueron acercando hasta llegar a establecer una relación equivocada que resultó en un adulterio. Este es un ejemplo, un caso de la vida real que nos evidencia, que nos son un ejemplo del poder que tiene el pecado oculto en la vida de las personas. ¿Quién es? Y con jiji y con caritas felices y con esas cositas de WhatsApp y esas florcitas y esas cositas, y como dice mi amado hermano Eliseo López, con esas varas, se fueron acercando, se fue intimidando en esa comunión hasta resultar en una relación de adulterio. Y esto es un ejemplo del poder que tiene el pecado, como les decía, el pecado oculto en la vida de las personas. Y sea cual sea su origen de ese pecado oculto, porque solamente ese es un ejemplo de una situación real, sea cual sea el origen de ese pecado oculto, hay efectos colaterales. Esa palabra que estamos escuchando mucho en las noticias, ¿verdad? Cuando hay esas balaceras en las calles, los daños colaterales de personas inocentes. Igualmente el pecado oculto tiene daños colaterales que llevan dolor, tristeza a una esposa, a un esposo, a los hijos, a las familias. Conlleva dolor, miseria, destrucción física y espiritual. Vamos a estar en el libro de Josué, en el capítulo 7. Y vamos a leer del verso 1 al 5 de la siguiente manera. ¿Están conmigo allí? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, una ciudad con ese nombre, que estaba junto a Bethaven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos los que hay allí. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai
Mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta, o sea, los pusieron a correr y los siguieron desde la puerta hasta Sebaraín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Quedemos allí. A partir de este texto que estamos leyendo, hermanos, quisiera que consideremos los obstáculos ocultos, y ese es el nombre del mensaje, los obstáculos ocultos que nos llevan a la derrota. Y como antecedente, tenemos que recordar que antes de ir a atacar a la ciudad de Jai, el pueblo de Israel venía de conquistar nada más y nada menos la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad que era impenetrable. Venían de derrotar a esa ciudad. Los muros, conocemos la historia, los muros cayeron, el Señor mandó un terremoto, esa ciudad se desmoronó y los israelitas entraron y conquistaron a esa poderosa y famosa ciudad de Jericó. Ellos venían de esa victoria. Cuando están aquí en el capítulo 7, en el verso 1 al 5 que leímos. Pero vemos en el verso 5 que Israel, después de esa victoria, después de haber hecho sucumbir a la ciudad de Jericó, en este enfrentamiento contra la ciudad de Jai, fueron derrotados. En el verso 5, si lo volvemos a leer otra vez. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué fue lo que pasó? Y vamos a estar entonces viendo 3 obstáculos ocultos que causaron la derrota a este pueblo, al pueblo de Israel. Y el primer obstáculo oculto que nos lleva a la derrota es el pecado del prevaricato. Vean el verso 1, que los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ese pecado oculto se llama el prevaricato. Dios había establecido claramente qué es lo que tenía que hacerse con el botín de guerra. Por muchos años en la historia de la humanidad y hasta hoy, por eso están los famosos mercenarios. Muchos de esos soldados que han ido a la guerra son recompensados con el botín que pueden saquear de las ciudades. Y ese es su salario para ellos, su familia. Dios había establecido también que cuando saquearan Jericó, había establecido cómo tenían que proceder con ese botín de guerra. Y vamos a ir al capítulo 6 de Josué, en el verso 17 y 19. Nada más se devuelve una hoja y leemos en el capítulo 6, en el verso 17 al 19. Lo que estableció el Señor de lo que tenía que hacerse con ese botín de guerra. Y será la ciudad de Jericó, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes guárdense del anatema, no lo toquen ni tomen alguna cosa del anatema, no sea que hagan anatema el campamento de Israel y lo turben. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro de Jehová. Dios estableció entonces cómo se tenía que proceder con el botín de guerra. Nada de lo que está allí, todo, quémenlo. Eso es anatema. Y tal vez aquí hago un paréntesis porque no es que el Señor lo dice solamente, pero la historia registra, hermanos, que este pueblo, el que vivía en Jericó, era un pueblo idólatra. Sacrificaban
a sus hijos, a sus dioses. Toda la gente que vivía ahí era antagónica al pueblo de Israel y al Señor. Por eso cuando el Señor lo destruyó dijo, no se quede nada, todo quémenlo. Y lo que es la plata, el oro, los utensilios de bronce, eso entra a ser parte del tesoro del Señor. Entonces les decía que el primer obstáculo oculto que nos lleva a la derrota es el pecado del prevaricato. Escuchamos mucho esa frase con nuestros políticos a cada rato. Y la definición de prevaricato es la siguiente: el incumplimiento por ignorancia inexcusable. O sea, usted no puede decir yo no sabía. No. El incumplimiento por ignorancia inexcusable o por malicia, con intención, con dolo de las funciones que se desempeñan. Ese es el significado de prevaricato. Lo que Acán hizo fue prevaricato. Por ignorancia o por malicia incumplió una orden expresa de Dios en cómo debía actuar con el botín de guerra. Y miremos lo que hizo Acán. En el capítulo 7, en el verso 20, si van conmigo, cuando fue confrontado por Josué, dice que Acán respondió y dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. O sea, me imagino esos mantos, ¿verdad?, que se echaban aquí, seguramente rojo y negro, ¿verdad? Carlos Rogireiro, tenía que ser un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Ay, Dios. Hermanos, ese manto babilónico de telas finísimas, seguramente de esos colores que acabo de decir, llamó la atención y lo codició, pero ese manto era un anatema. Dios había establecido que nada tenía que dejarse, que todo se tenía que quemar. Pero este hombre lo tomó, y Dios había establecido que el oro, la plata y el bronce entrara en el heraldo del templo, al heraldo del Señor. Pero este hombre, ¿qué hizo? También, además de ese manto, vio ese lingote de oro, 200 ciclos de plata, y tomó lo que le pertenecía al Señor y lo escondió. ¿Está conmigo en el relato? De tal manera, el prevaricato, hermanos, es una forma de pecado oculto en medio del pueblo de Dios hoy. Ve usted en el capítulo 7, en el verso 11 y 12. Israel ha pecado, le respondió el Señor a Josué cuando Josué estaba ahí llorando que por qué habían sido destruidos. El Señor le respondió y le dijo: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han robado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel, y por eso también el pueblo de Dios, cuando estoy hablando de que es un pecado oculto del pueblo de Dios hoy, por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Acán tomó para sí un manto babilónico muy bueno, pero que era anatema para Dios.
Pero a Acán no le importó. ¿Y cuántas veces el pueblo de Dios, hermanos, los creyentes en este tiempo tienen anatemas ocultos con esas mismas características? Objetos o cosas que por su procedencia o por su tradición sirvieron a la idolatría y al pecado y no se deshacen de ellos, aunque saben que son anatema a Dios. Y ejemplos, hermanos, de estos anatemas pueden ser adornos, cuadros, souvenirs, etcétera, muy bonitos. Usted los trajo no sé de dónde o cuántos años ha estado en la familia, todas esas cosas, muy bonitos, en apariencia inofensivos, pero su origen y consagración de esas cosas son anatema a Dios. Sin embargo, los tenemos en las casas y en un lugar especial. Mucha gente, hermanos, tiene objetos cuyas formas y expresiones son de origen ocultista. Cuadros. Hace un tiempo que fui a México, me traje una pirámide de allá. Hermanos, y yo no podía dormir. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esta cosa que yo no puedo dormir? Y me metí, navegué y busqué todo el asunto espiritual de las pirámides, de los egipcios y los indios y todo lo demás. Y dije, no, yo deshago, me quito eso de aquí, lo quebré y lo rompí. Y pude dormir, aunque usted no lo crea. Hermanos, hay cosas que son influencia, que su procedencia, su consagración del artesano que lo hizo, se lo hizo allá en la India, se lo hizo allá y se lo ofreció a Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que son anatema. Recuerdo cuando recién convertido tenía los discos de música rock, porque yo era rockero, aunque usted no lo crea. Hermanos, y agarré todos esos discos de los Beatles, de Led Zeppelin, de Gary, no sé cuánto, y la otra, la cosa, y los quebré. Porque esos dijeron de que ellos eran aún más famosos que Jesucristo. Cuando yo me di cuenta de eso, y en mi nueva forma de vida, en mi nueva condición como hijo de Dios, yo no podía estar compartiendo esas cosas. Y por eso les digo que muchas veces tenemos imágenes que por mucho tiempo han estado allí en la familia y sabemos que son cosas que no agradan al Señor, pero usted no se deshace de ellas porque valen mucha plata. ¿Sí o sí? No es ni sí o no. Sí o sí, porque son muy caras. Y no se deshace de ellos y las conserva. Y usted se muere y entonces las toma a sus hijos y ahí sigue, y sigue, y sigue. Cuando son cosas que son anatema a Dios. Estoy hablando de manera general. Usted podría saber y buscar en su casa qué tiene allí. Y que usted sabe que tiene que deshacerse. Y lo tiene ahí. Acán cometió prevaricato. Desobedeció el mandato de Dios al tomar del anatema. Igualmente, hermanos, el pueblo de Dios incurre en prevaricato, al igual que Acán, al desobedecer el mandato expreso de Dios. Escuche esto, no solamente objetos, sino que al desobedecer el mandato expreso de Dios sobre prácticas de pecado que son reprobadas por Dios, que ofenden la santidad de Dios, que en lo oculto usted las consiente, las acaricia, las ve, que en lo oculto las consiente para usted. Eso se llama prevaricato en cuanto al anatema. Así que, hermanos, el segundo obstáculo, el primero que cometieron. El segundo obstáculo oculto que nos lleva a la derrota es la autosuficiencia. Lo leemos en Josué capítulo 7, del verso 2 al 5. Después de la victoria en Jericó, los espías regresaron de reconocer Jai y regresaron con aires de superioridad. Se creían muy fuertes y el pueblo de Jai les parecía poca cosa.
estaban confiados en sí mismos. La autosuficiencia es un exceso de confianza en uno mismo que nos hace creer que no necesitamos a Dios. Pues la experiencia, la fama, el dinero, el reconocimiento, el poder y tener un don para hacer algo, creemos que es suficiente y se convierten en el fundamento de nuestra seguridad y no Dios. La autosuficiencia nos aleja de la comunión con Dios. Notemos que entre el informe de los espías y el envío de los soldados a Jai, Josué no consultó al Señor. ¿Están conmigo? Y como dije, si Josué hubiera consultado a Dios, Dios le habría mostrado y le hubiera dicho, no, hay pecado en el campamento. Y esto, hermanos, con permiso, es lo que le pasa a muchos creyentes. Y quizás usted podría decir, no, conmigo no. Yo no sufro de esta situación de autosuficiencia. Una respuesta rápida y ligera, podríamos decir cualquiera de nosotros. Pero si usted examina a lo interno de su vida, verdaderamente, con el corazón en la mano, si usted examina y a lo interno de su vida privada, usted dice, Señor, yo vivo consultando mis planes y mis proyectos constantemente delante de ti. Yo vivo en una actitud, usted se puede preguntar, vivo en una actitud de oración en todos los planes y en los proyectos que tengo, o simplemente usted está preguntando y consultando a Dios cuando se da cuenta que se embarcó y tiene comunión íntima y profunda con Dios para que lo saque del atolladero, de las metidas de patas que usted hizo por no consultar previamente al Señor. Ahora sí se puede responder si padece o no de autosuficiencia. Porque yo he estado allí, aunque usted no lo crea. Y por eso, hermanos, cuando hay situaciones, ya yo no me la juego. Mejor, y a nivel del gobierno de ancianos sabemos, posponemos cualquier decisión, pero el Señor tiene que estar dándonos el testimonio de que estamos haciendo su voluntad. Así que, hermanos, si examina su propia vida en oración si examina su propia vida en relación con Dios, se va a dar cuenta que más que orar para que Dios lo dirija, usted está más orando para que el Señor le salve la tanda en las embarcadas que se ha pegado. El ir a pelear contra Jai sin consultar a Dios equivale a que Josué era un hombre, aunque era el segundo de Moisés y el que el Señor asignó para la conquista de la tierra de Canaán en lugar de Moisés, era un hombre que tenía que experimentar en carne propia de que las cosas no se hacen solamente porque yo quiero hacerlas, en esa confianza, en esa autosuficiencia. Y subieron y los hicieron correr, imagínense. Y Josué después le dice al Señor, Señor, pero es que si las naciones de alrededor se dan cuenta que nosotros tuvimos que salir corriendo del pueblo de Jai, van a venir en contra de nosotros y tacataca. Pero el Señor tenía que darle una dosis de un cc de insuficiencia, que usted experimente en nuestra vida, experimentemos esa insuficiencia y esa incapacidad, para que al experimentar eso entonces nos volvamos y alcemos nuestra mirada y derramemos nuestro corazón al Señor. Porque yo le digo esto, hermanos, de sentirnos incapaces, insuficientes, a la gente no le gusta, pero en la vida espiritual es lo mejor que nos puede suceder. ¿Por qué? Porque es ese momento donde clamamos al Señor y pedimos su dirección sobre nuestra vida.
Josué, entonces, hermanos, al ir contra Jai, en su condición natural, quería tomar a Jai en la carne. Por su experiencia, por su capacidad, porque era un estratega militar bueno, etcétera, todo lo que usted quiera. Y es este el mismo pecado que nos acontece a nosotros cuando descuidamos nuestra relación con Dios. Somos nosotros quienes hacemos las cosas y es necesario entonces que Dios nos suministre un cese de insuficiencia para que nos volvamos a Él. Así que, hermanos, debemos tomar todas las precauciones. Escuche esto. Con aquellas cosas que en palabras nuestras pudiéramos llamar, las creemos insignificantes, las desestimamos. Es un pueblito, 4 gatos ahí, no mande, 2,000 o 3,000 y mandó 3,000. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros desestimamos, que las creemos que son inofensivas en lo que tiene que ver con la relación del pecado, ¿verdad? Y no estamos tomando las medidas ni tomando las precauciones, sino que muchas veces el pueblo, los creyentes, están coqueteando con el pecado. Cuando tienen que combatir con todo, porque usted no le puede dar la mínima ventaja a su adversario, al enemigo, a Satanás, que quiere robarle, que quiere destruir su vida, que quiere destruir su familia, que quiere robarle su trabajo, que quiere quitarle la bendición de Dios. No se exponga, porque si usted le abre un pelito nada más para que ese pecado usted lo siga coqueteando y teniendo en su corazón, Satanás lo va a usar para destruirlo. Así que, hermanos, meditemos en esto. Fue lo que le pasó a Josué y podría pasarle al creyente que se cree firme y autosuficiente. El pecado de la autosuficiencia. El tercer obstáculo oculto que nos lleva a la derrota es precisamente el pecado oculto. En el capítulo 7 de Josué, en el verso 13, leemos. El Señor le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo y dígales al pueblo: santifíquense para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de ustedes. Y en el verso 20 y 21 del capítulo 7, lo leímos, pero lo repasamos cuando Josué confrontó a Acán y él dijo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así he hecho. Le narró todo el asunto. Ahí está. Pues vi entre los despojos un manto muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cuando Josué comunicó lo que el Señor le dijo, cuando Josué comunicó al pueblo lo que el Señor le dijo, de que tenía que santificarse, que había pecado en el campamento, hermanos, en ese momento, y esto lo digo yo y otra vez, es de inferir que Acán le tuvo que haber llegado lo que se iba a hacer el día siguiente, de lo que el Señor estaba diciendo. Le tuvo que haber caído el 4, como decimos popularmente, o le tuvo que haber caído la peseta. ¿Pero qué? En ninguna parte aparece que aquí, que Acán
se haya arrepentido de eso. Y esto es importante, hermanos. Él tuvo la oportunidad. Cuando Josué declaró que el pueblo tenía que santificarse, que esa derrota había sido por pecado que había en el medio del campamento, cuando él declaró, Josué declaró esto, Acán, hermanos, pudo haber procedido y confesado su pecado, pero no lo hizo, sino que su pecado estaba encubierto allí todavía, debajo de la tienda. Ahí estaba el oro, la plata. Él pensó que se podría escapar. Y escuche esto, hermanos, porque es lo que a mucha gente le pasa con ese pecado oculto, que piensa que no va a ser descubierto y que se puede escapar de las consecuencias de ese pecado oculto. En medio, hermanos, del pecado oculto que un ser humano, un creyente, tenga, hermanos, Satanás lo engaña aún más, haciéndole pensar que tiene el control de la situación. Pero no hay nada oculto a los ojos de Dios. Acán tuvo la oportunidad cuando Josué hizo el anuncio de lo que iba a pasar al día siguiente. El creyente tiene la oportunidad por el Espíritu Santo, por la convicción que el Espíritu Santo trae a su corazón, a su espíritu, de que está mal, de que ese pecado oculto tiene que sacarlo, pero aún cree que tiene las cosas bajo control, que puede seguir, que se la puede ir jugando, engañando a su esposa, engañando a sus amigos, engañando a su jefe, engañando a su familia, engañando a sus hijos. Acán pudo haber pensado, voy a engañar a Josué, pero no puede engañar al Señor. Y lo mismo es en nuestro caso, como hijos de Dios. Dios sí conoce. Eso que usted tiene oculto, eso que en lo íntimo usted practica, que está oculto, que usted cree que tiene control de eso. En algún momento, hermanos, el enemigo que va a cobrar la factura, porque ese sí no se le va a ninguna cuenta sin saldar. Todo lo cobra. Lo va a avergonzar cuando ese pecado salga a la luz. Acán tuvo la oportunidad. Acán conocía los límites. Y hoy usted tiene los límites. Como dije, el Espíritu Santo, hermanos, que el Señor hizo morar en nosotros, nos da convicción de pecado, que estamos mal, que no podemos seguir así. Tenemos los límites en la palabra de Dios. Acán tenía los límites. Pero aún así, muchas veces estamos consintiendo el pecado oculto en nuestras vidas. Hay gente que se devuelve 3, 4 kilómetros a traer el celular a la casa. Dios guarde. Si el celular no puedo dar en la casa. Hay gente que se mete al baño con el celular. Hermanos, como creyentes, no podemos minimizar ni justificar. Oiga esto. No podemos minimizar ni justificar las áreas débiles. Y debemos tratar el pecado oculto de manera drástica. Así que no minimice el pecado. No crea que esas cosas son inofensivas, que no lo van a alcanzar. No. Josué mandó 3,000, pero en el capítulo 8, como dije, mandó 30,000. Actúe, hermanos, con manera drástica y con todo lo que el Señor le ha dado en contra de esas insinuaciones y esos pecados ocultos en su vida, para no darle ventaja al enemigo. Por eso le digo, no minimice las áreas débiles y trate con el pecado oculto de manera drástica.
No minimice, hermanos, esos besos apasionados con el novio o con la novia. ¿Verdad que tiene que traer los bomberos para que apagues? Esas caricias, porque ¿saben qué? Como dice el presidente, ¿saben qué? Dice el presidente. Nadie sabe el momento que ya no se puede contener. No minimice el que usted con este calor que está haciendo por estos días y allá en Sámara se puede mandar 2 cervecitas y 3 cervecitas. Porque ¿sabe qué? ¿Qué dice la gente? Usted no sabe cuál de esas cervezas lo va a emborrachar. No le abra puertas. Y me dice que hermano, pastor, es que en Alemania, allá es natural tomar cerveza. Pero allá en Alemania, usted está aquí, usted vive en Costa Rica. Aquí no tenemos esa costumbre. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Y saben qué? Otra vez, perdón que use esta frase, porque veo mucho en las cadenas de prensa del presidente. Pero siempre está peleando conmigo, no sé si se han dado cuenta ahí. Muchas veces usted está dejando entrar el anatema a su casa a través de la señal de cable de internet, cuando deja entrar pornografía, cuando usted ve cómo se ultraja a una persona en esas escenas, ¿verdad? Que usted ve las noticias, las películas y las balaceras y el ultraje del ser humano. Porque la pornografía no es más que un ultraje a la dignidad de la mujer. Pero usted está dejando entrar el anatema a su casa y tiene que tomar medidas drásticas y no consentir para usted que puede tener control de eso. Un hombre que conozco, me reservo obviamente toda su identidad, 50 años, se casó, venía bien en su negocio, con prosperidad, con bendición, se metió en el mundo de la pornografía y esa pornografía provocó en él, hermanos, cosas extrañas que ya no se satisfacía con su esposa y buscó y adulteró. La esposa lo perdonó. 5 años después siguió en lo mismo y hoy está separado de su esposa con una hija de por medio. Porque pensó que podía con esto. Muchas veces la actitud de minimizar la tentación llega a convertirse en un pecado oculto que lo puede llegar a dominar. Y yo le pregunto, piense al escuchar este mensaje, ¿cuáles son esos pecados ocultos a los que usted se expone, a los que usted cree que son inofensivos? Pero con toda consideración y respeto le tengo que decir, hermanos, que el pecado oculto es una bomba de tiempo. En cualquier momento va a explotar los daños colaterales con su familia, con su esposa, sobre su vida, sobre su trabajo, sobre sus proyectos. Todo eso, ¡boom!, va a parar en nada. Y una vida destruida en lo espiritual y físicamente. Y si usted no lo confiesa, cuando tiene oportunidad, como Acán que tuvo la oportunidad, y usted no renuncia a eso, lo va a llegar a dominar y lo puede destruir, como el ejemplo de la introducción de ese mensaje de texto que entró equivocado. ¿Quién es? Así que, hermanos, no quisiera parecer extremista, ¿verdad? Un talibán, nada por el estilo. No quisiera ser extremista, pero ¿saben qué? Muchas veces esos contactos que usted tiene en su celular, en su Facebook, son cosas de las que usted, Señor, que están ocultas, que usted las tiene allí
y que en algún momento lo está ligando con algo o con alguien, pero está faltando a la ética, a la moral, al compromiso que usted tiene con su novia, con su novio, con su esposa y con su esposo. Tengamos cuidado, hermanos. Así que son cosas que no son legales. Y el punto cuarto, y termino con este, las consecuencias del pecado oculto. Capítulo 7, el verso 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos por estos pecados ocultos. Es que muchas veces, hermanos, nos esforzamos, luchamos, oramos y hasta ayunamos y no vemos que estemos logrando vivir en esa dimensión de la vida que Jesucristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Andamos derrotados, huyendo, luchando, desgastados. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con ustedes, si no destruyen el anatema en medio de ustedes. Las consecuencias. Hermanos, no hay nada más trágico para un creyente el sentirse que ya el Espíritu Santo, que la presencia de Dios no está caminando con él. ¿Sabe que eso es algo, es una tragedia? Es una tragedia. Y el Señor le dice, no estaré más con ustedes. Acán había enterrado, ocultado su pecado delante de los hombres, pero no a los ojos de Dios. Y asimismo nosotros, por ningún motivo, oculte el pecado de su corazón a Dios. Por ese pecado oculto, Israel sucumbió ante sus enemigos, y es lo mismo respecto a nuestra vida. No estaremos viviendo en la dimensión de la bendición de la que el Señor quiere para nuestra vida. El pecado de Acán tuvo consecuencias, porque ya nos damos cuenta de que cuando fue confrontado Acán, su esposa, sus hijos, su familia, todos fueron muertos para quitar el pecado de Israel. Igualmente ese pecado oculto tiene esos efectos colaterales, como ya lo he mencionado anteriormente, que afecta la vida de otras personas. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener una actitud constante de presentarnos voluntariamente. Escuche esto. Tener una actitud constante de presentarnos constantemente al escrutinio, al examen en la presencia de Dios. El camino ha sido abierto a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no tiene que ir a un confesionario a hablarle a nadie que lo perdone, ni que le haga una receta ahí, ¿verdad? De nada. Usted tiene acceso al trono de la gracia y hallar socorro y oportuno socorro para su vida. Y no hacer cuentas largas con el Señor. Así que, hermanos, prestarnos voluntariamente al examen. Y saben, cuando usted hace eso, usted no va a encontrar en ninguna forma un dedo acusador de parte de Dios para señalarle, sino que en esa humildad de su corazón con el Señor, cuando usted llega ahí, como aquel hombre que le dijo, Señor, sé propicio,
usted va a encontrar esa gracia y ese perdón y seguir caminando con Él. Pongámonos en pie. Y usted le puede preguntar allí al Señor: Señor, no la estoy viendo. Estoy como el boxeador en la esquina. Lo tienen, ¿verdad? Pegado a las cuerdas. ¿Y usted se siente así? ¿Usted se siente así? La plata se le está yendo. En algo tiene que gastar. No contaba en el presupuesto, pero pregúntese. Y pregúntele en la intimidad de su espíritu al Señor: Señor, el enemigo está viniendo a robarme porque tengo puertas abiertas y pecado oculto en mi vida. Porque para lo que yo trabajo, para los dos trabajos que tengo y para la hora, somos el segundo país de Latinoamérica donde más trabaja la gente. ¿Se dieron cuenta? Primeramente en México, pero aquí somos el segundo país de Latinoamérica donde más la gente trabaja. Y siempre llego limpio a media semana. Los negocios se me caen. Estoy desgastado por tanta lucha, por tanta prueba. Y clamo a ti, Señor, y nada. El Señor le dijo a Josué: no clames a mí, confronte a la gente. Hay pecado oculto. Allí la intimidad de su corazón con el Señor. Y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, en la intimidad de la habitación de su sala donde esté, este llamado también es para usted. Examine su vida y no actúe como Acán. El Señor nos está avisando con tiempo. Y Él ve cómo usted se esfuerza y que no la ve. Cuánto usted sufre, cuán desanimado o desanimada puede estar, abatido, sin fuerzas. Pero el Señor te dice: yo estoy aquí para levantarte y para ayudarte. Si tan solo con un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Señor. Yo puedo acogerme a esa justicia y esa gracia. Allí en la intimidad de su espíritu. Que este no sea un mensaje que le entre por un oído y le salió por el otro, sino que allí en su espíritu se está moviendo el Espíritu Santo, que quiere bendecir tu vida y llevarte a otra dimensión de vida de la que estás actualmente viviendo. Allí en este momento usted puede decirle: Señor, yo decido quitar. Solamente usted y el Señor conocen esos pecados o esos obstáculos ocultos que lo están llevando a la derrota. Y yo decido quitar esos obstáculos. Hemos mencionado 3, pero quizás habrán 6, 7 u 8 que usted puede tener. Con toda consideración y respeto. Pero quítelos. Atienda la voz del Señor. Y usted diga: Señor, yo corto y renuncio con el pecado oculto, con la autosuficiencia. Me rindo a ti, Señor. No puedo más. Toma en este momento, Señor, estas cargas. Las traigo a tu altar. Dígaselo allí en oración. Y si hay alguien aquí hoy, por primera vez, que se ha sentido así, desgastado en lucha, y quiere confiarle su vida al Señor, quiero orar por ustedes.
que usted pueda hacer una oración, entregarle su vida al Señor y entregarle su corazón. También allí en las redes sociales que nos miran, ¿habrá alguien aquí que hoy quisiera hacer esa decisión de reconciliarse con el Señor? Quizás han andado lejos, disgustado, peleado con el Señor. Me han lastimado, me han herido, me han hecho taca-taca, y el Señor te dice: no sigas tomando de ese veneno. Y tiene que darles perdón también a alguien. Allí con su rostro inclinado, dígale: Señor, yo me rindo a ti. Te pido perdón por mi pecado de autosuficiencia, por el pecado oculto, pero que hoy te he confesado. Y tu gracia, Señor, me ha perdonado y recibo esa gracia tuya. Hoy, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco mi condición de pecador, que te he ofendido, que he transgredido tu santidad, y te pido perdón y te pido que entres en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón que bendijera a su pueblo, a los que él había redimido de la esclavitud en Egipto. Usted y yo hemos sido redimidos, y hoy hemos vuelto a ser redimidos por esa sangre preciosa y ese sacrificio eterno. Y esta bendición yo la declaro sobre su vida, sobre el pueblo, sobre cada hijo de Dios en este lugar, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa paz que solamente Él puede dar, que no puedes buscar en ninguna otra parte. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El Señor ponga sobre ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús nuestro Redentor, el nombre de Jesús nuestro Salvador, sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Aleluya.